Antes de que el primer átomo vibrara, antes de que el concepto del antes o el después tuviera sentido, existía la plenitud. No era un vacío solitario, sino una presencia desbordante. Dios, en su Trinidad perfecta, habitaba una luz inaccesible. Y entonces, por un acto de amor puro y voluntad soberana, decidió compartir su gloria. Sea la luz. No fue un deseo, fue un mandato que reorganizó la nada. Imaginen el estruendo cósmico de las galaxias naciendo, el silbido de los gases convirtiéndose en estrellas y el rugido de los mares reclamando su lugar en la tierra joven. En 6 días, la arquitectura del universo se desplegó con una precisión que hoy los científicos apenas empiezan a vislumbrar. Dios no solo creó la materia, creó las leyes que la rigen, la gravedad que sostiene los mundos y el instinto que guía a la criatura. Pero el 6º día guardaba el secreto más profundo. Dios no habló para crear al hombre, se inclinó hacia la tierra. Con la delicadeza de un alfarero y la autoridad de un rey, modeló el barro. Adán no fue solo una pieza biológica más, fue un portador de la imago Dei, la imagen de Dios. Al soplar en su nariz, Dios no le dio solo oxígeno, le dio una chispa de eternidad, un alma capaz de amar, crear y, sobre todo, de conocer a su Creador. El Edén era el santuario original, un lugar donde el cielo y la tierra se besaban. No había espinas, no había sudor amargo, no había cementerios. La comunión era perfecta. Adán y Eva vivían en una transparencia total, sin vergüenza, rodeados de una abundancia que hoy solo podemos soñar. Solo una advertencia delimitaba su libertad: el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era una trampa, era la oportunidad de elegir amar a Dios por voluntad y no por programación. Pero la sombra entró. La serpiente no atacó con fuerza, sino con sugerencia. ¿Con qué Dios os ha dicho? El veneno de la sospecha corrompió el corazón humano. Al morder el fruto, la humanidad no obtuvo la deidad que buscaba, sino que descubrió su propia desnudez. El cosmos entero gimió. El primer invierno no fue de nieve, sino de espíritu. La expulsión del Edén fue el evento más trágico de nuestra especie. Nos convertimos en exiliados de nuestra propia casa. Pero antes de cerrar la puerta, Dios hizo algo profético. Sacrificó a un animal para vestirlos. La sangre cubrió la vergüenza, el primer indicio de que un inocente tendría que morir, para que el culpable pudiera vivir. Los siglos que siguieron a la caída fueron una espiral de sombras. La envidia de Caín inventó el asesinato. La arrogancia de los hombres en Babel intentó asaltar el cielo con ladrillos de soberbia. El mundo se volvió tan violento que el Creador tuvo que limpiar la pizarra con el diluvio, preservando la chispa de la vida en el arca de Noé. Pero el pecado viajó en el arca, oculto en el corazón de los sobrevivientes. Dios, entonces, decidió cambiar de estrategia. No trabajaría con toda la humanidad a la vez, sino que elegiría a un hombre, una familia, una nación, para ser el canal de su bendición. En la próspera ciudad de Ur, un hombre llamado Abram escuchó una voz que cambiaría la historia. Vete de tu tierra y serás bendición. La vida de Abraham es la anatomía de la fe. Imaginen a un hombre anciano, sin hijos, mirando el cielo del desierto mientras Dios le dice que sus descendientes serán más que las estrellas. Abraham creyó, y esa fe fue probada en el altar del monte Moria, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham no dudó del carácter de Dios. Subió la montaña con el corazón roto, pero la fe intacta. Dios se proveerá de cordero, le dijo a su hijo. Y así fue. En el último instante, un carnero trabado en un zarzal sustituyó al niño. El mensaje estaba claro. Dios proveería el sacrificio definitivo en ese mismo monte, siglos después. Isaac engendró a Jacob, el suplantador que se convirtió en Israel tras luchar con un ángel. Jacob engendró a 12 hijos, y entre ellos, el drama de José.
Vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto, olvidado en una cárcel, José es la prefiguración perfecta del Mesías. Sufrió la traición de los suyos para convertirse en su Salvador. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, dijo José a sus hermanos mientras les daba de comer en medio de la hambruna. Israel entró en Egipto como invitados de honor, pero salieron siglos después como esclavos quebrantados. Egipto, la superpotencia de la antigüedad, intentó ahogar la promesa. El faraón ordenó la muerte de los niños hebreos, pero de las aguas del Nilo, Dios rescató a un libertador, Moisés. Criado en el palacio y forjado en el desierto de Madián, Moisés encontró a Dios en una zarza que ardía sin consumirse. Yo soy el que soy. Con esas palabras, el pastor regresó para enfrentar al imperio. Las 10 plagas no fueron solo desastres naturales, fueron juicios contra los dioses de Egipto. El Nilo de sangre humilló a Hapi, las tinieblas devoraron a Ra, y la muerte de los primogénitos demostró que solo Jehová es el dueño de la vida. La noche de la Pascua, la sangre del cordero en los postes de las puertas, salvó a Israel. Salieron cargados de oro, marchando hacia la libertad, solo para encontrar el mar rojo frente a ellos, y los carros de guerra del faraón a sus espaldas. El milagro del mar es el sello de la liberación. Las aguas se levantaron como murallas de cristal, permitiendo que un pueblo de esclavos caminara por suelo seco hacia su destino. En el monte Sinaí, la tierra tembló. Dios descendió en fuego y entregó los 10 mandamientos. No eran sugerencias, eran el diseño de una vida santa. Sed santos, porque yo soy santo. Construyeron el tabernáculo, una tienda donde la presencia de Dios habitaba entre ellos en una columna de nube y fuego. Dios ya no estaba solo en el tercer cielo, estaba acampando con su pueblo. Pero el camino a la tierra prometida no fue fácil. 40 años de vagar por el desierto debido a la incredulidad. Una generación murió, pero una nueva nación nació, alimentada por el maná del cielo y el agua de la roca. Josué, el sucesor de Moisés, lideró el cruce del Jordán. Los muros de Jericó no cayeron por arietes, sino por el grito de fe y el sonido de las trompetas. La conquista comenzó, pero con ella, el desafío de no mezclarse con la idolatría de las naciones cananeas. Tras la muerte de Josué, Israel entró en una era de caos y rescates. Los jueces. Gedeón con sus 300, Sansón con su fuerza trágica, Débora con su sabiduría. Era un ciclo de pecado, opresión y liberación. El pueblo finalmente se cansó y pidió un rey. Querían ser como las demás naciones, rechazando a Dios como su único soberano. Saúl fue el rey que el pueblo quería, alto, fuerte, pero con un corazón pequeño ante Dios. Su desobediencia le costó la corona. En su lugar, Dios buscó a un pastor de Belén, el más pequeño de la casa de Isaí, David. Mientras Saúl temblaba ante el gigante Goliat, David solo veía a un enemigo que desafiaba al Dios vivo. Una piedra, una onda y una fe inquebrantable cambiaron el destino de Israel. David no fue perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía arrepentirse. Sus salmos se convirtieron en el himnario de la humanidad, expresando el gozo, el dolor y la esperanza de cada alma que busca a su Creador. A David se le prometió un trono eterno. Su hijo Salomón llevó al reino a su era de oro. Construyó el templo, una joya de mármol y oro que era la maravilla del mundo antiguo. Pero la sabiduría de Salomón se diluyó en la complacencia. Tras su muerte, el reino se fracturó. 10 tribus al norte, Israel, y 2 al sur, Judá. Lo que siguió fue una larga decadencia. Reyes idólatras, altares paganos y el olvido de la ley. Dios envió a los profetas, hombres como Elías, que desafió a los 450 profetas de Baal en el Carmelo. Isaías, que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Jeremías,
que advirtió con lágrimas que el juicio estaba a la puerta. El mensaje era siempre el mismo: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero el orgullo fue más fuerte.